Ya. Eh, Amiga, ¿qué vamos a hacer esta noche? Ya, de nuevo. Bri. Amiga, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, amiga. Tratar de conquistar el mundo. Hoy día vamos a hablar de algo que nos interesa mucho conversar. Sí. O sea, viene el Día del Padre. ¿Cuándo es específicamente el Día del Padre? El tercer domingo de junio. Yo no lo celebro hace tantos años que... ¿No es el segundo como el Día de la Madre? No, el tercero. Estás Es que obligando es a por, googlear. es por nivel de importancia. Les juro que es el tercero. Día del... ¿Viste que tú tampoco lo celebráis? Por eso no sabía. Es que mi papito se me abandonó, pero ya me abandonó de adulta, po. El tercer domingo de junio es el Día del Padre. Chile. Y el segundo domingo de 15, mayo... domingo 15. Sí, y el segundo domingo de mayo porque es el que está más, el domingo que está más cerca como del el 10. segundo. No, amiga. Ah, no, el tercero, ¿verdad? Tercero. El primero. Oye, qué dura cae. Ay, la buena. Oh, sí, la voy a pelear. Sí. Mi papá tiene la culpa. Peleadora con P. Peleadora con P. Oye, ¿sabes que dejaron un montón de comentarios en el capítulo anterior sobre adicciones? Les hizo mucho sentido todo lo que hablamos, sobre todo el tema del alcohol. A harta gente le removió. Y le quiero mandar un saludo especial a la Cata, que dijo que gracias a tu inspiración y a mi inspiración llevaba 4 meses sin fumar ni tomar alcohol. Encuentro más lindo eso. Es uno de los motivos principales porque hablo el tema. Sí. Porque además que debe haber gente que dice, ay, ya, de nuevo la canuta está hablando. Porque siempre como que pueden comparar a una persona en rehabilitación con el canutismo. O sea, bueno, pero... es que tampoco ayudan, po. O sea, como que igual uno se pone medio canuto y te pone juicioso. Y sin quererlo también. Sí, pues, pero pasa también el beneficio por otro lado que harta gente me escribe. Incluso colegas me han escrito, amigas también que yo veo que, no sé, pues que toman menos, que fuman menos, que consumen menos, porque han visto que me ha hecho bien, po. Sí, po. Si eso es, no es Sí. que hoy es un ejemplo, no, el ejemplo es que uno se va mejorando y la gente ve eso, entonces a mí también me va a resultar, es obvio, pues también te va a Exacto. resultar. Sí, de hecho, pienso toda la gente que lucha como con temas de peso, toda la gente que lucha con temas de, por ejemplo, acné, como que a mí ya no me mejoró tanto porque no hago mucho por mi cara, pero sí dejar de tomar alcohol ayudó caleta al estado de mi piel. Entonces, como que pienso que por todos lados hay beneficios. Hay beneficios estéticos, hay beneficios de salud, hay beneficios económicos, hay de todo. Así que bacán que les haya hecho sentido el capítulo, que no lo hayan encontrado tan canuto. Es que somos un Ferrari, pues, amiga. Lo que consume es como va a andar el Es vehículo, verdad. pues, ¿cachai? ¿Cómo va a andar el vehículo? El vehículo. El vehículo. Sí, pues, ¿viste? Según Allá lo que en le metí Ferrari, adentro. no sé qué tipo de Lada serás tú. Igual iba a decir Lada. ¿En serio? Lada, soviético y construido para durar. ¿Qué Mira. querés que te diga? Sí. Y además, yo, toda mi vida mi familia siempre Lada, porque comunista, entonces a veces íbamos 9 personas metidos en un Lada y la wea te subía a un cerro. Así que Lada, Sí, Lada. orgullosamente Lada, ¿sabes? Aguante Lada. Aguante Lada. Pero bueno, Sí. hablando de Lada, mi papá tenía un Lada. Yo igual podría decir que quiero ser un Tesla en este momento. No, porque amiga, se sabe que Elon es adicto. No, es una persona muy adicta. Es verdad. A veces Sí. lo he visto caleta de videos Me da de él pena. así como Ah. súper drogado. Es que yo pienso, ¿sabes qué? Que debe ser muy terrible ser uno de los hombres más millonarios en la tierra y que aún así te agarren para el hueveo tu pi parejo y nadie te respete. ¡Qué fuerte! Onda, como que el medio de la masculinidad para demostrar su poder es a través del dinero y del poder político. Y él en un momento tenía los dos. Onda, estaba dominando una parte importante del país más poderoso del mundo o uno de los países más poderosos del mundo. Y aún así la gente hacía meme haciéndolo pico y nadie lo respetaba. Embriagado de poder. Y ahora como que se dio vuelta la chaqueta, leí un tuit el otro día, entonces como que claro, no me alcanza a dar pena porque qué mierda No, los millonarios, pero no. ¿cachai? Pero lo encuentro muy patético. Me parece un sujeto muy patético. Muy mal padre, pues, hablando del Súper mal padre. Muy mal padre. Él rechaza absolutamente a su hija, no recuerdo el nombre de su hija, que es una chica trans. La rechaza, dice que su hija murió, su hijo murió, Sí. no sé qué. Y tiene como 13 cabros chicos. Y caché que él está como muy metido en esta onda de reproducirse como porque él es un genio. Entonces, es como, Juan, ¿cómo vaya a ser genio? Mírate. Y onda, mira todo lo que tuviste que operarte para sentirte bien contigo mismo. Eso no es la marca de un genio. No. Y la cosa es que
este tipo parece que como que busca mujeres de como salieron unas chicas hablando como que él las había buscado, se había acercado a hablarles como porque eran lindas o porque eran profesionales destacadas en su área, qué sé yo, como porque quería reproducirse con ellas, ¿cachai? Y muchas de ellas, claro, así como, por supuesto, que bacán hacerle un hijo a uno de los buenos con más plata, pero... ¿Cachai? Esa pensión, amiga. Pero, imagínate, ¿cachai? Pero según entiendo, el bueno es bien cagado con los cabros chicos. Sí, es bien cagado con los hijos, pese a que es billonario. Entonces, como es una weá de papito separado. Como que lo llevan por dentro, como no que sé. el ADN. Es que sabéis que siento que como a nosotras nos socializan para el cuidado, porque igual lo hablamos en el capítulo de las mamás, hay malas madres y todo, pero en general nos socializan para el cuidado. Hay algunas que no adquieren ese reflejo, hay algunas que por motivos distintos no lo ejercen, pero en general, regla general, tú naces con una vulva y ya te compraron una muñeca y entonces tu juego, imagínate, qué paja, loco, qué paja que tu juego de niña sea trabajar. Onda, tu juego de niña va a ser cambiarle el pañal a la guagua, conche tu madre, qué mierda. Escoba, pala. Hermana, no se nota hoy en día, pero mi hermana amaba toda esa weá y mi hermana tenía la casa entera. Le tenían una pieza que era como su casa y ella tenía la silla alta para la guagua, la cuna para la guagua, la silla de auto para la guagua. No tenía auto, claramente, la silla de auto para la guagua, la casa, la comida, todo, ¿cachai? Yo por eso siempre que jugábamos a la casita yo era el papá porque no tenía que hacer nada, pues entonces yo solo llegaba enojada del trabajo, así como estoy súper enojada, estoy muy cansada del trabajo, sírveme mujer, y me sentaba. Porque eso era lo que yo veía que hacía mi papá, pues que el culeo llegaba y se sentaba. Sí, pues ese es el rol. Y así jugábamos. Sí, pues. Y nunca nadie nos... nadie corrigió el tema nadie porque intervino. es así. Sí, pues, como, nadie intervino. Es como común. Entonces... No es normal porque no lo es, pero es común. Ahora recién como que la gente está teniendo un poquito más de conciencia y está educando a sus hijos también para el cuidado, ¿no? Como también enseñarle el cuidado del hogar, de los niños y qué sé yo. Pero me da la sensación que como... Esto me pasó cuando mi hijo recibió el diagnóstico de autismo en el colegio. Llegamos a un colegio especializado en autistas. Todos los estudiantes tienen autismo, son autistas. Y el papá de mi hijo siempre tuvo problemas como para aceptar el diagnóstico. Como que él decía, no, si mi hijo... ¿cómo va a ser autista si en realidad solo le falta como jugar más al aire libre, ¿cachai? O estas cosas que nos mandan no son necesarias. Y entonces Diego no tenía ningún límite en la casa, por ejemplo, rayaba las paredes y nadie le decía nada, comía a la hora que quería, en el lugar que quería, ¿cachai? Como que no le ponía ningún límite claro, entonces estaba súper desestructurado, tenía pataletas todo el día, como súper desregulado. Y llegamos al colegio y yo le cuento esto a la tía, le digo, no, bueno, sí, el papá tiene un poco de dificultad como para aceptar el diagnóstico, qué sé yo. Me dice, eso es casi todos los papás. Me dijo que casi todos los problemas que ellos tenían con gente que no aceptaba el diagnóstico o de plano boicoteaba las intervenciones eran los papás, porque a nosotras nos dicen, ten hijos para realizarte y para cuidarlos. A ellos les dicen, ten hijos para replicarte y como, ¿cachai? Trascender. Mantener el apellido. Claro, entonces, ¿cómo yo voy a trascender con un niño discapacitado, ¿cachai? ¿Cómo este niño me va a hacer sentir a mí orgulloso de que sea mi copia? Eso es lo que a mí me da la sensación de lo que pasa, ¿cachai? Como este rechazo de... Porque en el fondo para mí cuando yo supe que era autista yo lo único que sentí fue alivio, fue como ahora lo puedo cuidar mejor, ¿cachai? Pero para él fue como onda... No, o sea, no puede ser que me digan que mi hijo está dañado, ¿cachai? Hubo un tiempo que también, pues Diego tenía que ir abandonando todas sus terapias porque su papá decía, ya así como que no le está sirviendo la cuestión, como que el Diego ya se da vuelta a la profe, como que no sé qué, o a la psicóloga, no sé qué, como que ya no es necesario. Y una cae también pues, en decir como, ay, sí, igual tiene razón, no sé qué, porque también es tedioso tener que llevar a la terapia y todo eso, hasta que un momento dije, no, pues, soy yo la que tiene que tomar la rienda de toda esta situación y puta, Diego ha cambiado así del cielo a la tierra con sus responsabilidades, teniendo conciencia de lo que tiene que ser para su bien. Y porque mi psicóloga me dijo, piensa que claramente a él le funciona mucho más un hijo que esté tranquilo en su pieza, encerrado haciendo sus cosas, porque así también él puede hacer sus cosas tranquilo. Entonces, es algo inconsciente, pues yo sé que él no busca el daño para nada, Diego lo adora, lo apoya, todo, pero es la mirada que tienen inconsciente, sí, no sé. Es que es como la mirada que tienen respecto a la crianza, de lo que significa la crianza, ¿cachai? A mí me pasa que el papá de Diego es un papá
que ha cumplido como... Es que la vara está tan baja que, claro, yo cuento como cuánto lo ve él y me dice, no, lo ve caleta, ¿cachai? Pero... Pero es solo porque la vara está súper baja, ¿cachai? O lo mismo de la pensión, como que me dicen, oye, que tiene... Yo conozco compañeras que tienen así una pensión paupérrima, ¿cachai? Onda, mira que le pasan 40 lucas mensuales sí, y es como ¿cachai? que chuchado con esto. Onda, es una ida al supermercado para la semana, Claro, ¿cachai? nada más. Si es que... Porque está todo tan caro que ahora tú vayas a comprar 5 huevas y te sale 30 lucas. Y está tan barata la baja que, claro, yo digo, bueno, para todo lo que podría haber sido, no ha sido un mal papá, ¿cachai? Claro. Pero me pasa que es como, igual me vuela la cabeza porque... Pero tampoco es bueno. No, porque me vuela la cabeza porque de repente pasan, 3 días en que no hablan, ¿cachai? Yo no podría estar 3 días sin hablar. 3 días sin saber de mi hijo, ¿cachai? A lo más yo de repente El fin de semana. ya, uy, se me fue todo el día, no lo llamé, pero al otro día al tiro. Mi pues, única ¿cachai? excepción son las vacaciones, que yo le digo, háblame cuando tú quieras, y él me habla tarde, mal y nunca, ¿cachai? Pero filo, está en vacaciones, como que yo confío en que su papá lo va a cuidar bien, entonces no me preocupa, ¿cachai? Me puedo olvidar de que soy mamá un rato. Pero en el día a día, como que... ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en la disertación que estabas preparando, cachai? Me pasa con el chat de apoderado. Estamos los dos en el chat de apoderado, pero solo yo le presto atención al chat. Entonces después me pregunta cosas que es como, está en el fucking chat. Como, ¿por qué yo tengo que tomar la carga mental de esa parte si es tu parte también, cachai? Entonces me genera como... Bueno, yo cada vez que hablo de esto, y ahora viene esta semana, lo voy a hablar en mi cuenta porque siempre explota. De nuevo está promocionando otros programas. Pero no, en mi cuenta de Instagram, porque siempre explota, siempre que pregunto historias de papás. Yo ni siquiera pido como de malos padres, y te juro que el 99% de historias que llega son de la perra, porque incluso la gente que sus papás no lo abandonó como el mío, onda, igual tiene historias de la perra con sus papás. Como que los buenos papás son muy contados con los dedos de la mano, ¿cachai? Y además, como la vara está tan baja, además, considerar un buen padre, como que a veces me escriben cosas que a mí me espanta. Es como, pucha, sí, cuando estoy hablando de, ponte tú, del aislamiento y como de que te hagan la ley del hielo, ¿cachai? Pucha, sí, mi papá cuando se enoja me deja de hablar a veces meses, pero igual, pucha, el viejo yo lo entiendo. Y es como, ¿what? Me pasó, yo crecí con un muy buen papá. Un muy buen papá, yo adoraba a mi papá, tenía en un altar a mi papá. Fue protector también porque yo crecí con una madre alcohólica que era lejana. Hoy en día tengo una relación... Fue protector porque era su trabajo. Hermosa. Era su trabajo proteger. Con mi mami. Y sí, Duerme pero inocente. después cuando él se fue, cuando yo tenía 23 años, ya se me desmoronó todo. Pues fue también un punto de quiebre en mi estado depresivo. Igual grande. Porque me empecé a dar cuenta de todo, porque yo ya estaba en pareja con el papá del Diego, entonces dije, y yo también con problemas de alcoholismo, entonces mi papá podría haber perfectamente haberla apoyado, así como el papá del Diego me apoyó a mí muchas veces. En vez de pintarla siempre como un monstruo, que finalmente eso era lo que hacía y alimentaba mi odio hacia ella. Y igual. tampoco te protegió, porque en el fondo, si mi pareja es alcohólica y yo dejo que siga siendo alcohólica y no la tomo y la hago internarse o lo que sea... O alejo a mis hijas o alejo a mis completamente hijas, de esa persona. Claro, o sea, al final tampoco las estoy protegiendo realmente. Po. Que ahí habían otros intereses también, porque mamá, claro, alcohólica, pero muy exitosa en su trabajo, muy talentosa, no ganaba mucha plata mi mamá. Si mi mamá de repente en un carrete se podía echar más de 300 lucas, estoy hablando de esa época, ¿cachai? Entonces, sí, la pintaba como un monstruo. Y también mi papá es de los de hacer ley del hielo. Y gracias a la terapia y todo eso, a mí me dejó de afectar. Ya de grande, ahí recién me dejó de afectar. Que me ignorara, básicamente. Él vive en La Serena hace muchos años, desde que yo tenía 23, 17, 18 años. Fuimos una vez juntas, me conoció. Sí. 18 años que vivía acá y de repente viene a Santiago y no nos dice ni a mi hermana ni a mí. No llama a los nietos para los cumpleaños.
no se desconectó y después él como llora como porque ay, estoy vivo. Es que mira, ¿sabes qué? Me pasa que ya, yo entiendo si uno tuvo hijos sin planificarlo, después te arrepentiste y bueno, ya tus hijos están adultos y por lo tanto dices, pico, ¿sabes Ya qué? fue. Nunca Ya está, quise ser padre. ya hice mi pega. Chao, ¿cachai? Es una cosa, pero después no llorí entonces cuando No no te reclamé pesquen, atención, po. como que no podí tener Claro. las dos cosas, ¿cachai? Como que o eres un padre presente y tus hijos se van a acordar de ti, o eres un padre ausente y te van a ignorar. No podís tener las dos, ¿cachai? No podís tener a mí me pasaba con mi papá. Ya que yo he tenido como relación intermitente con él durante muchos años, onda, estuve 7 años sin saber nada de él, después volvimos a retomar, volvió a mandarse una caga y así, intermitentemente hasta la última vez que ya fue como contacto cero de ahora en adelante, yo no quiero saber nunca más nada de ti y como chao. Y, y me da risa porque cuando mis hermanos que seguían teniendo relación con él lo veían o lo que sea, él siempre se vanagloriaba de mí, entonces hablaba de mí. Onda, en sus carretes con sus amigos. Yo tengo una hija que está estudiando un magíster y es directora de un área de fundación y ha sacado adelante a su hijo autista Como y la sus weá. propios logros. Y es como, weón, no es gracias a ti, es No. a pesar de ti, ¿cachai? Es a pesar de lo difícil que me lo hiciste, que lo logré como... No es tu logro, es mi logro, ¿cachai? Abundan los malos padres. Yo tengo la suerte. Yo no conozco ninguna amiga que esté separada y que el papá cumpla como corresponde. Me siento mal de ser una excepción. Porque, bueno, pese a este impasse reciente por el tema de subir pensión y etcétera, y porque él se fue a vivir al sur, tuve un pequeño impasse que se solucionó, pero él siempre da más de lo que debe dar para su hijo. Siempre se organiza, ahora que está viviendo en el sur, le compra los pasajes, la próxima semana se va por una semana con él porque se va a sacar las muelas del juicio allá, el Diego. Yo no conozco ningún otro papá que sea tan buen papá como el papá de mi hijo. Yo creo que también, bueno, tuve suerte porque, no sé, a lo mejor inconscientemente Suerte, amiga. buen ojo porque yo también crecí con un buen papá. Porque no voy a negar que igual los consejos que me dio, lo que se esforzó para que yo no dejara el colegio, yo quería puro dejar el colegio en un momento de mi vida. Esas conversaciones que terminábamos así llorando porque él me decía como lo limitado que había sido su vida y los privilegios que yo tenía y que es necesario. Yo hoy día tomo muchos ejemplos de él. Mi hermana y yo criamos como mi papá, no criamos como mi mamá. Tenemos la mezcla igual, así como de la buena onda, tirar Claro. la talla. Yo soy muy amorosa, pero a la vez muy estricta con mi Y que además- porque es lo que vi en mi viejo. Po. Y en todo caso, Paca. con personas autistas igual es súper necesario, po. Sí. O sea, como que... Frente al límite. Sí, ser paca es algo que te viene súper útil, como el orden y la rutina. A ellos les da mucha paz la rutina. Entonces, yo tuve que aprender a ser como más estructurada porque yo siempre me rebelé contra eso, pese a que es algo que me funciona mucho, que lo necesito mucho. Siempre me rebelé porque era como, no quiero ser como mi mamá, que es tan paca para sus weas, ¿cachai? Después me di cuenta que me había convertido en mi papá. Pero, no, por suerte no tanto. Igual a mí me pasó que empecé a perderle el respeto a mi papá muy chica, porque yo era muy inteligente para mi propio bien. Entonces, por ejemplo, cuando mis papás se separaron, como la tercera vez que se separaron, porque mis papás se separaron, después se divorciaron, después se volvieron a casar, después nos vinimos a Chile, después se separaron, después se volvieron... Bueno, entonces en una de esas idas, nosotras estábamos viviendo con mi mamá feliz en un lugar bonito, en un departamento bacán, y la pasábamos chancho todas, pero mi mamá en sus carretes con sus amigas hablaba en inglés, porque son todas profesoras de inglés. Entonces hablaban en inglés y para que nosotras no escucháramos como los problemas de mi mamá y qué sé yo. Pero yo cuando tenía 11 años ya entendía todo. Entonces yo a los 11 años escuché que mi papá se la cagaba, que el weón no nos quería llevar para, ¿cachai? Que no nos tenía pieza, que no estaba ni ahí con nosotras, ¿cachai? Entonces que no fue intencional de mi mamá al final No, decirnos, que tú te ¿cachai? enteraras. Para De nada, ese pero nivel yo de abandono, claro. hiperacusia y capacidad de entender inglés, entendí todo. Entonces yo desde los 11 como que yo ya sabía que mi papá no era una buena persona. Y cuando se volvieron a juntar, porque yo empecé a cachar, yo creo que ese es el problema de mi cerebro, como que siempre va muy adelante. Entonces la primera vez que mi papá llegó un día a la casa, me acuerdo, como a las 8 de la noche, traje una película, todavía me acuerdo de la película, Un ratoncito duro de matar. Traje una película, ya y estamos viendo la película y
Y yo los empiezo a ver como que estaban muy así como... y dije, este culiao se va a quedar. Se va a quedar. Y yo terminó la película y yo así, ya, chao papá, chao. Y no, váyanse a dormir, nosotros nos vamos a quedar conversando. Y se quedó a dormir y yo dije, cagamos. Obviamente van a volver. Y cuando me contaron que no solo iban a volver, sino que mi mamá estaba embarazada, mi mamá dice que ella todavía se acuerda del odio que yo le transmitía en mi cara desde el asiento de atrás del auto, que ella le dio vergüenza mirarme, porque yo la estaba mirando así, ella así como, yo creo que debo haber tenido la cara del viejo de Dark cuando dice va a pasar otra vez, ¿cachai? Como que yo decía, weón, mi mamá ya te ha cagado, onda, lleva 11 años de tu vida, 12 años de tu vida cagándote, ¿cómo vas a volver? Entonces, yo le decía también a mi papá que se separaran, man, porque era terrible, era muy normalizado que se llevaran muy mal y que todo fuera delante de los hijos. Yo por eso también cuando decidí separarme fue por eso, porque en verdad como que yo crecí con padres que tenían una relación de mierda y no quería que mi hijo creciera con el modelo del amor, de que está bien quedarse en una relación donde tú no estás feliz como por los hijos. Nosotros ya estábamos discutiendo harto y a gritos y todo, entonces también por eso mismo yo empecé a insistir para que ocurriera la separación finalmente. Aparte que llegó un momento que ya mi vida no era compatible con el matrimonio. Sentí eso. O al menos con la visión de matrimonio que tenían. Quería maraquear. No, y con la visión de matrimonio que tenían ustedes dos en ese momento. ¿Cachai? Muy tradicional, como que, claro. Sí. Porque quizá el día de mañana tú vas a tener otra forma de abordar las relaciones en general, ¿cachai? Ya probablemente la tienes sin tener una. Me llega a dar susto el nulo interés que tengo en estar con otra persona. Pero bueno, algún yo creo día que estuviste tanto tiempo en relaciones que si lo piensas como en el gran esquema de las cosas no es nada. Un detox. Sí, este es un detox. Está súper bien. Pero sí encuentro que como cómo está construida la paternidad. Yo agradezco mucho que tengo amigos que ejercen su paternidad de otras maneras. Tengo un amigo que tiene 3 cabros chicos que le digo, por favor, para de reproducirte. y como que, y además tiene un trabajo súper demandante porque es un abogado muy destacado. Y aún así, el loco como que es súper comprometido con sus hijos, como que los lleva a sus terapias, los lleva a sus actividades, ¿cachai? Como que les incentiva actividades, ¿cachai? Veo así que como que me siento muy orgullosa de eso, de tener como amigos que son padres muy presentes, ¿cachai? Porque sí. Además, si no lo fueran, como que yo no los picanearía todo el tiempo, obvio, están claros. Además, bueno, me da risa porque, pucha, esto, yo siempre tengo un grupo de amigos que todos tenemos malos padres, ¿cachai? Solo hay uno que tiene un buen padre, pero no lo pescamos. Pero todos tenemos malos padres, ¿cachai? Porque uno que tiene un papá que se suicidó antes que él naciera, ¿cachai? Yo tengo el otro saco hueá. Tengo otro amigo que tiene un papá que es presente pero emocionalmente abusivo. Entonces es como, chuta, si hay padre, trauma, si no hay padre, igual trauma, ¿cachai? Como que siento que el asunto es que la figura, cómo se construye la figura de la paternidad, la idea de la paternidad está tan ligada a la masculinidad que es tosca, fría, sí, lejana. Sí. Los hombres, como del punto de vista de los hombres no lloran, no sienten, no nada. Yo ser hombre, como, sí. Como esa weá. Mi viejo igual los domingos también me daba rabia. O sea, mi mamá trabajaba de lunes a sábado y los domingos que no estaba con la caña ella era danzarina, claro, que antiguo es referente, pero la casa así y churrasquito y lo atendía bueno, porque también mi mamá tuvo esa crianza, 3 hermanos donde cada mujer de esta familia se hacía cargo como de lo que hacía un hermano. O sea, mi mamá estaba a cargo de uno de los hermanos en el sentido de que se llegaba como tenerle, como sea, ropa limpia, servirle el plato de comida, como, ese era el rol que cumplían. Entonces, pese a lo rebelde que mi mamá era como mujer, igual en la casa tenía ese rol, como el rol en el que yo entraba cuando ya entraba en una relación, que era inconscientemente al tiro esa imagen del vestido como kitsch, como ese estilo y que te haga un queque, como ese chiste que armé tenía, yo hacía queques, así. Te he visto. No, me ponía dueña de casa, al tiro en una relación, ya estando en una relación. Una pareja me dijo como que
te pusiste así como rara, así como dueña de casa. Y ahí me pegué la cachapo, sí, es verdad, era verdad, como que entraba en el rol. Actriz también. Actriz, pues, es que te decís. Personaje de pareja, dueña de casa, yo la atiendo a mi hombre. Siempre me acuerdo una vez que vino mi abuela de Cuba, que era súper conservadora. O sea, es chistoso porque, claro, pro aborto, las mujeres tienen que trabajar, tener su plata, pero en la mesa atender siempre al marido primero. Parte de la crianza. Y se le sirve el plato más grande y toda la weá. Entonces un día nos sentamos toda la mesa, yo me empiezo a servir y mi ex, mi pololo de ese tiempo, se empieza a servir y mi abuela lo mira y me mira y me dice, ¿no le vas a servir? Y yo, abuela, se está sirviendo solo, como que no hay problema. Y mi abuela así como anda, como que le... Mi mamá era así. Como que nunca nadie hasta ese momento, porque bueno, ya vivía en Cuba, por lo tanto, mi mamá, que también es machista, mi mamá también es de servirle el plato más grande al hombre, porque es que ellos gastan más energía, necesitan más. El hombre come más. Sí, yo comía más que el papá del Diego. y claro, y llegó acá a Chile y mi mamá igual no nos transmitió esas cosas. Yo agradezco, porque en realidad, pese a que ella sí era muy servicial de mi papá y le planchaba hasta los calzoncillos y le tenía su bata de médico blanca, punta en blanco, ¿cachai? Como almidonada todos los lunes, ¿cachai? Y él todos los lunes por una manda se vestía de blanco, entonces mi mamá le tenía toda su ropa de blanco, ¿cachai? Toda la weá. Y todo este tiempo, además, trabajando 40 horas, 45 horas, puerta afuera, ¿cachai? Onda. Entonces mi mamá los sábados, nosotros hacíamos aseo, ¿cachai? Mi papá trabajaba los sábados en la consulta, porque buena plata los sábados en la consulta, y el domingo mi mamá, en vez de poder descansar, también era atenderlo a él y toda la wea, ¿cachai? O alguna salida que siempre era de la perra. Y más encima el Día del Padre teníamos que hacer como toda esta weá de como el regalo para el papá y no sé qué, y la weá. Y era como mi papá con cueva le compraba algo a mi mamá para el Día de las Madres, nosotros le hacíamos las cosas para el Día de la Madre. Entonces era como, weón, qué paja. El papá del Diego le compraba algún regalo para que Diego me dé para el Día de la Madre. Y yo no, para el Día del Padre. Lo he hecho a lo mejor un par de veces en estos años que ya vamos separados, pero... Yo siempre lo hago. No siempre lo hacen de vuelta, pero me da igual porque es para el Diego, en verdad. El Diego le gusta como él poder hacerle un regalo a su papá, entonces obviamente solito obviamente yo le ayudo. La última vez que me mandaron un queque, pero un queque hecho como con harina integral, nueces de muchos tipos, pura hueá que yo no como, entonces bueno, se lo disfrutó el Diego, pero... Ahora Diego va a ir a pasar el cumpleaños con su papá y pretendo mandarle igual un regalito. Sí, además ya lo dijiste acá. Ya lo dijiste acá. Sí, tenemos 10 días de diferencia en los cumpleaños, pues está el 13 y yo el 23, entonces se va el 12 Diego 23. Y va a volver el 23 en la mañana. Entonces, estupendo. Ya, qué rico igual. Sí. Para él además también. No, y para mí todos estos días voy a celebrar mi cumpleaños tranquilamente. Sí, es que me da para celebrarlo. Todos los años es lo mismo. Todos los años la Piara dice, no, voy a hacer algo. Llega el día, no, me arrepentí, no quiero hacer nada. Sí, hace como 2 años. ¿Cuándo fue el carrete que hice en el Roots? Hace 2 años. 2 años más o menos. El único buen padre que yo he visto en el último tiempo, el de Karol G. Ven, tienen que ser buenos padres. Podemos llegar, todos hubiésemos sido Karol G, conchetumare, mira. El ex marido, dices tú. O marido, papá, no sé qué. El papá de el Karol padre G. de ella. ¿Viste ya. el documental? Es que yo vi el documental de Karol G. Es que no me gusta Karol G. Él fue su manager y su impulsor de su carrera, sí, pero rígidamente desde el día 1. El día 1 él vio talento en su hija y a darle. Cuando empezó a ganar plata ella, que fue mucho rato, el viejo en vez de así como ser wiña o alguna weá, todo lo invertían en la misma carrera de la chica. Bueno, que igual siempre tuvo una posición económica, al parecer, como alta. No, sí tenía el papá el tiempo para andar con la gira y todo, sí, pues, ¿cachai? Bueno, como el papá de Venus y Serena Williams también. Bueno, pero el papá de Michael Jackson. Y el papá de Luis Miguel. Michael Jackson. A mí de repente me dan ganas de agredir a mi hijo para que sea tal como Michael Jackson. El papá de Luis Miguel. Qué horrible lo que acabo de decir, amiga. Sí. Y el de Luis Miguel El también. papá de Luis Miguel. Mi papá va a ser el papá de Luis Miguel con el jamón en la mano. Así va a ser. Con el jamón en la mano lo voy a dejar. Igual es cuático porque... Para mí yo creo que una de las cosas que a mí más daño me creó en mi particular historia de abandono es que no es que mi papá fuera de la perra desde el inicio.
¿cachai? Sino que al contrario, él cuando yo era chica como que me daba mucha atención y eres tan inteligente y me enseñó a jugar ajedrez y entonces me llevaba a mirar libros, me compraba libros, como que él siempre me decía que yo era la persona más inteligente que había conocido alguna vez, como que era más, que a él le sorprendía que yo fuera más inteligente que él, ¿cachai? Como, onda, imagínate. o sea, hija. El que más encima es doctor, o sea, qué wea más, o sea, más Dios que él, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando llego yo a la adolescencia y lo confronto con sus errores, en vez de él decir, sí, ¿sabes qué? La cagué, porque fui infiel, porque fui cobarde, porque no me hice cargo, porque dejé a tu mamá en la bancarrota. Mi mamá ahora no tiene nada. Le quitó hasta la casa, Le quitó hasta la casa. Entonces, no, onda... En vez de hacerse cargo de esos errores, fue como, no, es que esas son cosas que tu mamá te mete en la cabeza. Y es como, estoy viendo el papel de mi pensión. Ya no soy una niña a la que le puedes mentir, ¿cachai? Entonces, para mí es muy fuerte cuando alguien te dice, eres perfecto, y luego te abandona, porque lo que a mí me quedó fue como, es decir, que incluso yo siendo perfecta no soy suficiente. Claro. Eso es lo que él me enseñó. Eso es lo que me enseñó mi papá, que incluso yo siendo una niña perfecta, porque yo tenía, el año que quedé embarazada y me hice un aborto y estuve 1 mes y medio fuera del colegio, salí con promedio 6.8. ¿Cachai? Di como 20 evaluaciones en un lapso de 2 semanas y salí con promedio 6.8. O sea, yo siempre cumplí con todo lo que se esperaba de mí, y entonces me vas a decir que incluso yo siendo perfecta no soy suficiente para tener tu respeto, tu cariño, tu cuidado, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que luego te deja eso? Yo la relación más de mierda en la que caí, precisamente era una persona que me hacía sentir que nadie me iba a querer porque yo era insuficiente. Por lo tanto, yo tenía que estar súper agradecida de que él me quisiera, ¿cachai? Porque imagínate, o sea, si hasta tu papá te abandonó, como, ¿por qué te va a querer cualquier otro, cachai? Si tu papá es como la figura que te tiene que amar. Entonces siento que para mí al final, yo siempre lo he pensado, yo hubiese preferido que él desapareciera desde el inicio y nunca hubiese existido. Creo que habría sido menos dañino que lo que él hizo. ¿Cachai? Como que encuentro que es muy cruel. De estar, no estar, rechazar. Esa ambivalencia, siento que para los niños es lo peor. Desaparecer. Porque mi mamá ha cometido muchos errores. Mi mamá ha cometido muchos errores criando, pero el único error que ella nunca ha cometido es de la aceptación incondicional. Que no es como la incondicionalidad de te voy a aguantar cualquier cosa, ¿cachai? Pero sí que te voy a aceptar siempre como con tus errores, ¿cachai? Como te mandáis cagadas, donde yo me mandé cagadas de que... Corrijámoslos, pero no te rechazo. Como buena adolescente me rebelé contra ella, como mi papá no estaba, ella le tocó toda esa parte, entonces yo, me voy de la casa, ¿cachai? Y cuando me iba de la casa me mandaba a cambiar, ella siempre me recibía cuando volvía con la cola entre las piernas, ¿cachai? Para mí nunca estuvo la duda de que yo siempre podía volver donde mi mamá. Y esa como cariño incondicional o aceptación incondicional, nunca la tuve como de parte de mi papá, porque yo siempre sentía que yo tenía que como pisar huevo alrededor de él para no dañar como este ego muy frágil que tenía además y que era muy difícil de no dañarlo porque en el fondo para que él no se sintiera dañado tenía que yo darle la mena en todo, que era muy difícil porque es un humano y se equivoca. Entonces al final lo que me generó a mí fue como esta sensación de no, yo no tuve nunca esa sensación de como tienes un padre que te proteja. ¿Cachai? Como esa sensación de decir, chuta, este weón me está pegando, me está sacando la chucha, le puedo ir a contar a mi papá para que le vaya a sacar la chucha. ¿Cachai? Como que me hubiese gustado tener a alguien que le importara como lo suficiente como para eso, ¿cachai? Bueno, mi mamá feliz le habría ido a sacar la chucha a la tribulea. Pero sí me pasa cuando escucho como amigas que tienen buenos papás, porque sí conozco amigas que tienen buenos papás, las envidio mucho, y como que suben su weá para el Día del Padre, así como, ay, aquí con mi papito, y así. Aquí con mi papito. Como, inserte meme de Travolta, ¿cachai? Así como, sí. ¿cachai? Como, ¿te acuerdas de ese trend que era como, luce a tu papá, ¿cachai? Así como, muestra a tu papi. No, me gusta ese que dice, me hice esta tatuaje en honor a mi papá. Tengo un reel así, no hay nada. Tengo un reel así. Yo siento que mi hijo lo intentó, con las pocas herramientas emocionales, bueno, nulas herramientas emocionales, y no solamente por la crianza machista, sino que también Paco lo intentó de forma, hoy la veo de forma muy graciosa. Por ejemplo, él me intentó hablar de educación sexual, pero su educación sexual fue como
no me quedé embarazada porque y al final como que fue subiendo el tono y sin saber cómo decir las cosas y terminó diciéndome porque al final la mujer es la que abre las piernas, la mujer tiene la culpa porque es la que abre las piernas, no sé como, che, como que al final me terminó como dando órdenes. Sí, lo intentaba el viejo. Una vez me pasó, yo repetí séptimo. Y me fui con una amiga a... Séptimo es un año difícil. Sí, súper difícil. Séptimo y tercero medio siempre dicen que... me fui a donde una amiga como para que ella se cambiara de ropa y volver a mi casa, porque habíamos salido temprano. Y mi amiga vivía al lado del Molto Balaba, donde habría un colegio. Y mi hermana me fue a buscar al colegio. Como vivíamos al lado, entonces veía pasar a todos los estudiantes y yo no llegaba. Mi hermana se hacía mucho cargo de mí. Y fue a preguntar al colegio, oye, la Piare, le preguntó a unos compañeros míos y le dijeron, repitió y se fue para el cajón del Maipo. Entonces mi hermana, con lo impulsiva que yo siempre fui, juraba que yo me iba a matar a una piedra. Maipo, ¿cachai? Me iba a ir a suicidar al cajón del Maipo porque había repetido de curso. Encima, llego a la casa y mi hermana me recibe, yo, hola hermana, repetí de curso, muy así, y mi hermana... ¡pah! De lo asustada que estaba. Entonces yo corrí a la donde mi vecina del frente, que yo siempre me juntaba con sus hijos y todo. Bueno, también familia de Paco. Y llega mi papá, veo estacionar el auto, un auto rojo, el auto rojo que tenía. No una zapatilla. Bajarse de Paco, vestido de Paco. Mi papá nunca andaba, en la calle nunca andaba, si no estaba en servicio, nunca andaban vestidos de Paco. Les daba miedo a los Pacos andar vestidos de Paco. Sí, pues. Entonces llega vestido de Paco. Entonces, imagínate, llega un Paco a retarme porque repetí de curso. Fue una imagen así, pero atroz. Se sienta. Bueno, yo creo que también influyó que estábamos de la vecina, porque se sienta, me mira y me dice: no hago nada con pegarte, con castigarte. La cagada ya está hecha, pero me defraudaste. Conche su madre. El año completo. Y en el año nuevo, mi papá siempre lloraba en los años nuevos dando abrazos. Y me dijo, no me vuelvas a defraudar, por favor. No, fue un castigo psicológico y fue peor de que si me hubiese castigado o pegado. Bueno, de hecho, cuando llegué embarazada y lo conté, fue... Mi mamá siempre gritaba. ¿Cómo lo contaste? Lo que pasa es que yo quedé embarazada y yo estaba justo, mis papás se estaban separando, yo no estaba bien emocionalmente y yo sabía que podía quedar embarazada, pero no me cuidé porque en el fondo yo les pedí pastillas y me dijeron, no, estás muy chica para tomar pastillas. Entonces fue como, ¿sabéis que váyanse a la chucha? Y estaba tenía 17 años, impulsiva, como pasando por toda esta weá. Mis papás se estaban separando, fue una situación muy violenta la que culminó como la separación de ellos. Yo estaba viviendo todo eso y fue como, pico, este embarazo es como, mira la weá. Esta guaguita es una guaguita que me va a querer incondicionalmente. ¿Cachai? Porque como yo estaba viviendo toda esta weá, era como, por lo menos voy a tener esta guagua que no le queda otra más que como quererme. Esa era mi lógica de 17 años de tener hijos. Entonces, yo no quise contar, porque yo sabía que me iban a hacer abortar, pues, ¿cachai? Porque eso era siempre lo que, si ustedes quedan embarazadas, es como, obviamente tú vas a abortar. Tu tía quedó embarazada a los 15, fue y se hizo un aborto, porque en Cuba es legal, en Cuba ya era mayor de edad, por lo tanto yo sabía que era que me pagaran el pasaje nomás, ¿cachai? Y entonces no le dije a nadie, no le quise contar a nadie. Y además porque mi pololo de ese tiempo... Mi primer pololo, él quería mucho que tuviéramos la guagua. Entonces me decía, no, y le compraba cositas, y yo tenía un mini ajuar y toda la wea. ¿Cuál de los dos más pendejos e inútiles, cachai? Bueno, la cosa es que yo ya tenía como 12 semanas y él ya no dio más del susto porque estaba cagado de miedo y le contó a su mamá. Y su mamá, que había sido profesora mía en primero básico, por cierto, su mamá, la tía Nasa, le contó, me dijo, o le cuentas tú a tu mamá o le voy a contar yo porque no puede ser que no sepan, ¿cachai? Entonces yo les conté ese mismo día y cuando ellos ya estaban separados, pues entonces mi mamá llamó a mi papá y mi mamá siempre gritaba. Mi mamá siempre como que se superaba y gritaba. Y mi papá siempre era como calmado, ¿cachai? Y ahora mi papá me gritó y mi mamá estaba como en shock, calmada. Entonces fue como onda, ya ahora sí está una gran cagada, ¿cachai? Fila, al otro día ya estaba subida en un avión. En 24 horas mi papá ya había comprado un pasaje y plata, pues, ¿cachai? Había comprado un pasaje, me había llevado a abortar a Cuba, ¿cachai?
y pasé todo ese proceso con él, que fue como, weón, qué ganas de haber tenido a mi mamá, porque en verdad mi papá cero tacto, ¿cachai? Onda, nada. Y pasé momentos muy incómodos con él, como que tuvo que sacarme una gasa como ginecológica, porque yo no la alcanzaba, me la habían puesto como para una wea, y yo no alcanzaba a sacarla. Claro, doctor, pero igual sí, es mi papá, ¿cachai? Este será mi papá, sí. Mi papá, sí. Yo creo que, mira, yo creo que agradezco haber tenido un papá Paco. Esos 10 no, doctor, bueno, esos 10 días, yo creo, esos 7 días que él me acompañó a hacer eso, yo creo que es como su momento de brillar en como paternidad, padre. Paternidad, ¿cachai? No tanto, obviamente, porque es varón. Entonces, por ejemplo, yo nunca había ido al ginecólogo hasta ese momento. Y me están sentando para hacerme la ecografía antes del legrado y toda la wea. Y el médico le dice a mi papá, oye, ¿tú que eres médico, quieres como estar en la wea? Y me ponen así con las patas así. Y de repente aparece mi papá así. Ah, claro, sí se ve. Porque el otro le estaba diciendo, no, es que no podemos llegar a hacer un legrado porque tiene muy cerrado el cuello del uterino. Entonces está el médico así y está mi así. Y llega mi abuelo, como onda, oye, ya se desocuparon paino. Y está mi abuelo, mi papá y el médico así. Como, ya sí, entonces va a tener que ponerle unas pastillas para como ablandar el cuello para poder hacer la weá. Y yo nunca había ido a un ginecólogo. Y esa fue mi primera experiencia ginecológica. Fue para el hoyo. Como que me hubiese mucho gustado haber tenido a mi mamá, ¿cachai? Como que mi mamá hubiese tenido un poquito más de tacto, ¿cachai? Sí. Me faltaba. Los estudiantes de medicina, claro. ¿Cachai? Me faltó mucho mi mamá en ese momento, pero ese fue como el momento de mi papá de brillar, de por lo menos tomar la decisión por mí. Yo esa decisión no la tomé yo. Ellos la tomaron por mí y me obligaron y al final yo tuve que pasar un proceso terapéutico como para procesar ese momento, sí, ¿cachai? Solo dedicado. Yo estuve como 1 año en terapia solo trabajando ese momento, pero como que igual lo agradezco. De hecho, hace poco me escribió pololo que todavía somos amigos y me escribió y me dijo, oye, se cumplieron no sé cuántos años, creo que se cumplieron, ponte tú, 20 años. El año pasado se cumplieron 20 años desde que me hice mi aborto y que Juan tendría un hijo de 19 años, qué brutal. Y con él habría sido criarlo a él y al cabro chico, ¿cachai? Entonces, y me dijo, oye, yo sé que yo no, como que no te lo he dicho lo suficiente, pero te quiero agradecer eso que hiciste, porque él quería tenerlo, ¿cachai? De hecho, él me presionó para que en el fondo llegáramos tan lejos con el embarazo. Entonces me dijo, no, qué bueno que tomaste esa decisión tan difícil y que lo hiciste por nosotros, porque en verdad habría sido terrible. Y me lo agradecí y yo así como... Ya, otra vida sí. completamente es como, distinta. Sí, es como la buena decisión que puedo decir que hizo mi papá por mí, ¿cachai? Pero aún así, mal ejecutada. Que igual me da rabia porque uno dice, bueno, ya no tenían las herramientas emocionales, pero mi papá tenía las herramientas económicas para haber pedido ayuda. ¿Cachai? Intelectuales también. Sí, como para haber dicho, oye, vamos con una psicóloga para que nos ayude a procesar mejor esta separación, ponte tú, ¿cachai? Como que eso siempre me dio lata, porque era como, yo entiendo que uno no tiene por qué saber cómo criar, pero teníais plata para haber pedido a un experto que te ayudara. Pero es cagado. Y nunca lo hicieron. Cagado, man. ¿Ya viste que una repite los patrones sí. con las parejas? Sí. Bueno, yo cuando me decidí separar del Chernobyl fue porque me di cuenta que me hacía sentir igual como mi papá. Como que me hacía sentir esa misma sensación de como, ¿qué puedo hacer para que esta persona no me abandone? Entonces, cuando me di cuenta de que yo sentía eso constantemente con él, fue como chuta, onda, no puedo. Y de ahí nunca más volví como a tener esa sensación. Como que ahora cada vez que alguien me hace sentir un poco así, arranco. Como que ya sé que no es un lugar donde yo quiera estar, ¿cachai? Entonces, pero heavy cómo te marca, porque cuando dicen, bueno, los daddy issues, ¿cachai? Como las minas con abandono paterno, claro. Es como, ya, pero no es mi culpa, ¿cachai? Como, ¿cómo va a ser además mi culpa tener daddy issues si el problema es el culiado, pues, ¿cachai? Que abandona, pues, entonces... Igual mi viejo se la jugó en esas conversaciones que te digo, como contándome cómo había sido su historia de vida para que yo reconociera como que tenía yo muchos privilegios en la mía. Y me aguantó harto mi rebeldía, ¿sabí? Una vez llorando mi viejo me dice, hija, yo me preocupo. Y yo de repente no llegaban 2 días, 3 días, amiga. Quedaba en la casa de mi amiga. Yo era de esa que decían casi que esta niñita no tiene casa. Así de callejera. Entonces mi papá llorando un día me dice, pero hija,
por último avise que no va a llegar, yo me quedo aquí esperando lo peor, que en cualquier momento me pueden avisar algo más. No, más encima el Paco. Lo hice sufrir igual al viejo. El Paco con harto registro de cosas horribles. Mira, para ser Paco, emocionalmente igual no fue tan mala persona. Y para mí igual era un héroe. Yo lo veía como héroe y también, no solo porque era el quien más me educaba, quien, entre comillas, me protegía, porque llegaban de repente a la casa como, Don Igor, están asaltando a alguien en la esquina. Y mi papá salía, atrapaba a los hueones, por ejemplo, con el mismo cinturón del loco, les amarraba las manos hasta que llegaban los papás. Héroe, y varias veces, muchas veces, en la calle de repente caminando de lo mejor, y papá... Hank. Sí, listo. Sí, igual creo que... se me olvidó para dónde iba. Ya no importa. ¿A dónde vas? Lo de no llegar, po. Yo una de las veces que me fui de la casa, me fui a vivir con mi papá, po. Como en este proceso que uno tiene como de... A mí me pasó que cuando decidí tomar contacto cero fue cuando ya había agotado todas las estrategias. Onda, yo fui cruel con él, que de hecho una vez me dijo, nunca nadie me había dicho algo tan cruel como tú. ¿Qué le dijiste? Creo que le escribí una carta, que era una carta muy directa y además era muy fría y estaba llena de insultos. Entonces, entre algunas cosas yo lo llamé alimaña, ¿cachai? Como por lo que le estaba haciendo a mi mamá. No, vocabulario. Pero para él que le dijeran alimaña fue como como que yo lo hubiese dicho conchetumare, ¿cachai? Entonces... Él me dijo, nunca nadie me había como dicho algo tan cruel como tú, como que paloyo. Y ya, pero bueno, yo probé. Alimaña, culia, sarnosa, la concha de tu madre. Así me hubiese expresado yo, amiga, que intelectual tu insulta, me encanta. Alimaña y despreciable le puse. Palabra muy compleja. Pero despreciable, chuche tu madre. Y yo probé toda la estrategia y una de las estrategias que yo probé fue tratar de ser conciliadora. Yo me gané mucho como resentimiento de mi mamá porque lo defendí mucho. Como yo... No creía en la monogamia tampoco en ese tiempo y no encontraba que fuera tan grave el tema de la infidelidad. Yo de cierta manera como que fue como ya mamá, pero igual es como puta weas que pasan, ¿cachai? Yo así como que hice muy de intermediaria, mi mamá me decía, la paloma mensajera me decía, porque yo iba de mi papá a decirle a ella, porque él no era capaz de decirle las cosas, ¿cachai? Que lata esa wea. Entonces me usaba, sí. Ya que mis viejos se separaron, yo era súper grande, tenía 23 años, igual me afectó porque yo ya estaba en pareja, entonces conocía más toda la... cómo se manejaban las cosas en una relación. ¿Qué era lo que dijiste tú al final? Paloma mensajera. Yo nunca permití que... Lo hice un par de veces, pues ahí que fue como, oye, sus problemas solucionenlos entre ustedes. Háblale tú, o sea, que yo no me voy a hacer cargo de esa weá. Mis viejos nos hablaron hasta cuando yo me iba a casar por la iglesia y mi viejo tenía que venir a la ceremonia, po. Y yo le exigí que antes de venir, yo no quería que viniera sin que antes tuviesen una conversación por teléfono con mi mamá. Sí, porque iba a ser súper desagradable la situación. Po. Ya era desagradable tener que casarme. O sea, para soportar más encima. No. Y además que te tenía que llevar al altar, te tenía que entregar. Te tenía que el primer baile con el papá. Todo. Entonces, igual si no hubiese pasado todo eso, hubiese sido súper triste para mí, porque igual fue una figura importante en mi vida. Y además porque culturalmente también se le pone caleta de peso a la wea. Como anda, ¿cómo no vas a tener el primer baile con tu papá en la boda, cachai? Claro. Una vez que me fui 5 días a la casa de mi pololo, en ese tiempo tenía un pololo que sus papás eran un amor, entonces me adoptaron básicamente ellos. Yo pasaba en su casa, me daban hasta plata para la U porque mi papá no me pasaba, porque me dijo, oye, pero si tú postulaste a CAE, y el CAE se carga como en octubre, por lo tanto tú tenés que pagar un mínimo cada mes, o al menos era así en ese tiempo, para que no se te acumulara la deuda. Mi papá decía, no, si tú pediste un CAE, pues no te tengo que pasar nada de plata para la universidad, eso es mentira, me decía. Papito médico, no pagando la carrera. ¿Viste otra cosa que agradezco? Papito Paco, pagándome mi carrera. De hecho, sabéis que mi papá me da risa porque él siempre compartía en su Facebook así como memes como de lo mejor que puede dejarle un padre a sus hijos es una buena educación. Y yo pensaba, este perro culiao, cuando yo quedé en la universidad, él me dijo, yo te voy a pagar la universidad, hija. Y a mí yo agradezco que hubo algo adentro mío, una intuición que dije... No confío en esto, no lo va a hacer. Y pedí un CAE, me endeudé no sé cuántos millones y qué sé yo. Y efectivamente él me pasó para la primera matrícula 60 lucas
y eso fue toda la plata que me pasó para toda mi carrera. Entonces, agradezco que no confié en él, ¿cachai? Porque en verdad, si no, no habría podido estudiar, habría tenido que retirarme porque mi mamá no tenía en ese tiempo para poder como pagarme la universidad. Todavía tampoco. Pero, y entonces, y el día que decidí volver donde mi mamá fue una vez que estuve 5 días en la casa de mi pololo, y en esos 5 días mi papá ni siquiera me llamó. Ni siquiera para saber dónde yo estaba, ¿cachai? Entonces fue como, loco, estoy viviendo en la casa, casi como si fuera roomie, pero más encima pasándola como el pico, ¿cachai? Entonces fue como, no, chao, ¿sabí? Igual mi viejo me pagaba los estudios, pero solo eso. Yo trabajaba y estudiaba para poder tener fotocopias, escenografías, vestuario. Aparte de lo que me robaban en los home centers. Se sabe. Para la escenografía. Se sabe. Para la escenografía. Iba con todas mis amigas cuicas. Entonces ellas como que corrían, hablaban con los guardias, les preguntaban cosas y yo la más flight ahí random, cargándome. Se sabe. Yo iba con mi pololo y como tenía dreadlocks y era morenito, yo le decía, ya mi amor, vaya a pasearse por los electrónicos. Para que la y siguieran, todos los guardias... Oye, encuentro cuando irrisorio cuando los papás dicen, ay, pero ¿por qué en los colegios no se celebra el Día del Padre? Porque vos mismo no le decías a tus amigos que paguen la pensión o que aparezcan, po, weón. No hacen la pega tampoco entre ellos. Es cuático, hay hartos jardines que no celebran el Día del Padre porque es todo un tema. En el jardín de mis hermanos, me acuerdo, no celebraban el Día del Padre, pero igual mi papá estaba bien presente porque se comía una de las tías. Así que... Está bien, po. Lo conocían bastante. En verdad tiene del año que le pidan. Yo podría estar hablando 5 horas contando weas de él. Ay, sí. Pero ya llevamos un montón. Sí. Ya está largo este capítulo. Vamos cerrando el capítulo de los papitos. Basta de papitos corazones. Basta de andar amárrese la pichuna. No anden dejando hijos por todos lados. Y aguante la ley papito corazón. Aguante, muy buena. El otro día lo hablaba con una amiga y yo creo que es una de las piezas legislativas más importantes. Le mando un cariño a la Connie Hanna, que estuvo en el equipo, congresional, que estuvo involucrado en llevar esto adelante. Yo creo que es fácil una de las leyes más importantes de las últimas décadas, no solo por el impacto que ha tenido, que han recaudado billones de pesos, onda en deudas impagas, sino porque en el fondo ha hecho un trámite que era tan engorroso, que era tan como súper simple. Yo el otro más día, trabajo que le cargaba a una, po. Sí, pues yo el otro día como que, para mí siempre fue como... No quiero tratar de entender esta weá para poder hacerlo, me supera hacer todos los trámites, no tengo plata para pagar una abogada y ahora se puede hacer todo por internet y fue como... Así se hace, señoras y señores. Usted se mete en trámitefacil.cl teniendo su clave única y ahí solicita el traspaso de pensión a UTM y usted se va a dar cuenta en cuánto es lo que tiene que pagarle ahora. Y después puede solicitar una liquidación que te dice cuánto es lo que te deben en total. Y puedes mandar también todo en la página y avanza súper rápido. Todo. Yo lo hice ahora hace poco porque primera vez que tenemos conflicto de tema pensión con el papá de mi hijo, se solucionó súper rápido, pero... En 2 días, un día, estaban las respuestas de todo. Sí. Y el beneficio, él mandó documentos, como que pagaba el colegio, todo como para justificar el tema Lucas. Y eso estaba mencionado en la mediación desde el inicio, ¿cachai? Claro. No era algo nuevo, no justificaba que no saldaba la deuda. Exacto. Entonces, es muy beneficioso para los niños y niñas. Iba a decir para nosotras, pero finalmente es para ellos. Sí, y es que ¿sabéis qué me pasa? El otro día vi un reel que me llegó a dar rabia porque decía, salió una loca así como en la playa así y decía como, soy de la nueva generación de mamás que no le anda pidiendo migajas a los padres y solas podemos con los hijos. Y yo le decía esa situación. Decía, punto 1, eso es la generación anterior. Onda, la generación de mi mamá era la generación de, ¿cachai? Como tengo que hacerme cargo de mis hijos yo sola y sacrificarme. Aperrar, tengo que apechugar con mis hijos. Y punto 2, la pensión no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu hijo. Basta de romantizar el tema de que las mujeres criamos solas, no corresponde. No. Yo cuando he tenido alguna publicación en mi Instagram que habla sobre los papitos corazón, salen al tiro. Siempre aparecen los comentarios, porque andan pidiendo plata, mi mamá
apechugó, somos 5 hijos, apechugó con todo. Y como, ¿no te da ¿Por vergüenza? qué tenemos que hacer eso, weón? ¿Por Además, qué? ¿no te da vergüenza estar usando a tu mamá como excusa para no hacerte cargo o para que otro no se haga cargo, ¿cachai? Como Exacto. que, o sea, yo contaría eso precisamente porque tu mamá se tuvo que hacer cargo sola de 5 cabros chicos, existe esta ley. Como onda, gracias por dar el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿cachai? Exacto. Y cerramos diciendo, basta de papito corazón. Si usted tiene algún amigo papito corazón, párele los carros, que se haga cargo de lo que hizo, se haga cargo de los críos que trajo al mundo. ¿No le gustó poner la pichula? No le gustaba poner la pichula, márate la pichula, pues, mire esto que la mujer abre las piernas, no es Ahora nada justificativo, como dijo mi papi. Ahora hay vasectomía bonopad, así que vayan ahí amarrándose. Vasectomía. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que haya llegado hasta el final. Dejen sus comentarios, sus likes para que esto tenga más alcance. Dejen sus dramas con sus padres y también dejen, si ustedes tuvieron un buen papá, escríbanlo para ponerle no me gusta. Y aléjense, porque Para también ponerle son relaciones bu. tóxicas. Escúchenlo en Spotify, en YouTube. Suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Capítulo 15.